Buenas tardes, mi nombre es Mario Trejo y hoy día vamos a ver el capítulo de... Uy, ¿no se escucha? Ahí, hola, ya, ahora sí, ya no quiero grabarlo otra vez. Buenas tardes, mi nombre es Mario Trejo y vamos a ver el capítulo de abdomen en lo que corresponde al curso de anatomía. Soy cirujano general, profesor de anatomía, ex profesor, fanático, por ahí, disector, todo de uno. Vamos a ver lo que corresponde al segmento de abdomen. Ya, otra vez. La definición en realidad del abdomen. O sea, acá tenemos que ver, antes de esto, recuerden una cosa. Una cosa es el abdomen. Dentro del abdomen está la cavidad abdominal. Ya, y dentro de la cavidad abdominal tenemos la cavidad peritoneal, el retroperitoneo. Y por ahí abajo, que corresponde ya a pelvis, el subperitoneo. ¿Ya? Entonces, abdomen no es igual a cavidad peritoneal, tienen que recordar eso. Hay una cavidad peritoneal mayor, inclusive una cavidad peritoneal menor, una cavidad retroperitoneal, pero eso se lo voy a explicar después. Pero vayan mentalizándolo así. ¿Ya? Entonces el abdomen es una región cavitaria que está delimitada entre el tórax y la pelvis. El límite con el tórax es real, anatómico, y es el músculo diafragma, ¿no? Se ubica en esta zona. Y el límite inferior es virtual, es el estrecho superior de la pelvis. En realidad no hay un límite anatómico, o sea, muscular, por así decirlo, ¿no? La forma del abdomen es ovoidea y el eje mayor obviamente es vertical. La mayoría ya lo sabemos. Entonces tenemos paredes a nivel del abdomen. La superior obviamente el músculo diafragma, que lo vemos aquí. El límite inferior es solamente virtual. El límite posterior es la columna vertebral junto con los músculos dorsolumbares. La pared anterior más que todo limitada por el músculo recto anterior del abdomen. Y otro más chiquito que lo vamos a ver. Y la pared lateral corresponde a los músculos anterolaterales, los tres músculos que ya los vamos a ver. Esto, bueno, acá lo mismo, para que lo refuercen. Vamos. Entonces, topográficamente vamos a ver un relieve de un abdomen producido. Ya. Vamos a ver algunos planos, ¿no? Bueno, uy, ¿qué pasó? Algunas líneas. Primero la línea media. Uy. Ya. Primero la línea media, ¿no? O línea alba, la línea semilunar, el relieve de las espinas ilíacas anterosuperiores a cada lado. Ya, y bueno, la cicatriz umbilical, ya por si acaso. Lo que corresponde también a la segmentación del recto anterior del abdomen en alguien que sí hace ejercicio, se puede marcar, ¿no? Las metámeras. Lo mismo en las mujeres, solamente que un poquito más de grasa en algunas zonas por características sexuales. La clasificación superficial del abdomen, por así decirlo, topográficamente está mediante dos sistemas. El sistema de cuadrantes y el sistema que son 4, ¿no? Obviamente, y el sistema de regiones que son 9. Dependiendo del libro o la bibliografía que revisen, de dónde sea lo que están revisando, pueden leer cualquiera de los dos y son aceptables. Y el sistema de cuadrantes más que todo lo usan los americanos. 4 cuadrantes y simplifican todo, ¿no? Cuadrantes superiores derecho-izquierdo, inferior derecho-izquierdo. Por un plano por la línea media y una línea transumbilical, ¿no? Transumbilical, bueno, está muy arriba, y la línea media. El sistema de regiones está por 2 líneas medias claviculares que están demarcadas aquí, ¿ya? Y los planos horizontales son el plano subcostal y un plano que puede pasar por el tubérculo de la cresta ilíaca o también puede pasar por las espinas ilíacas anterosuperiores. Cualquiera de los dos es válido, dependiendo de lo que revise. Y esto nos agrupa en 9 regiones, ¿no? Las centrales, que son el epigastrio, el mesogastrio, el hipogastrio, y las laterales, que tenemos de arriba abajo los hipocondrios, los flancos, perdón, y las fosas ilíacas, ¿no? Cada uno de ellos tiene proyecciones viscerales distintas, o algunas vísceras se agrupan un poco más de alguna región. Por eso a veces los americanos lo agrupan en cuadrantes, para simplificar todo. Entonces, los planos, ahora que tenemos que ver de la pared, un poquito más importante que nos corresponde al abdomen, lo más interesante, por así decirlo, son, primer plano, obviamente anatómicamente hablando, la piel. ¿Ya? De todos conocemos las características de la piel del abdomen. El tejido celular subcutáneo, que tiene 2 capas, la fascia de Camper de Scarpa, que ya la vamos a ver. Luego viene la aponeurosis, y estamos hablando de la zona central, ¿ya?
La aponeurosis, la línea alba, la línea semilunar, que ya los hemos visto, la línea alba, que es la línea media, ¿no? La línea semilunar es la línea que pasa a los lados del estuche de los rectos o los lados de los músculos rectos anteriores del abdomen. Algo que tenemos que recalcar aquí y tienen que llevárselo en la mente es la definición del estuche de los rectos y el arco de Douglas, que preguntan bastante. Y luego tenemos los músculos de la región anterolateral, ¿no? De la pared anterolateral. Anteriores exactos, por así decirlo, son dos: el recto anterior del abdomen y el músculo piramidal. Y los músculos laterales son el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Luego de todas esas capas, recién tenemos la fascia transversalis y luego de eso recién el peritoneo. Hay un espacio entre la fascia transversalis y el peritoneo virtual que se puede disecar. Se utiliza en algunas cirugías, que es el espacio preperitoneal, para abordaje de hernias, para abordaje de próstatas, por si acaso. Es el espacio preperitoneal. ¿No? Eso lo vemos después. O espacio de Bowers. ¿No? Ahí está. Fascia transversalis, grasa preperitoneal dentro del espacio preperitoneal y luego sirve el peritoneo parietal. Entonces, esta imagen es para ver primero las capas del tejido celular subcutáneo. Tenemos dos grupos. Bueno, el tejido celular subcutáneo en esta zona se agrupa en dos zonas. Una más superficial, que es conocida como la fascia de Camper o la capa areolar, que es la más grasosa, ¿ya? La que se nota un poquito más amarillo. No sé si ¿ya? Se nota un poquito más amarillo, más grasosa. Contiene mucho más tejido adiposo, ¿ya? De acuerdo al estado funcional del paciente o de la persona. La segunda capa es la que ven aquí, un poquito más nacarada, que es la fascia de Camper, perdón, la fascia de Scarpa, que tiene mucho más tejido denso, tejido conectivo denso. ¿Ya? A veces algunos la confunden con la aponeurosis de los músculos, pero hay que tener cierta práctica para discernirla, ¿no? Por si acaso. Tenemos dos capas de tejido celular subcutáneo. Luego de eso tenemos la capa muscular. En la cara anterior, para ser exactos, tenemos los músculos verticales, que son dos, ¿no? Que están mencionados aquí. El recto anterior mayor del abdomen y el músculo piramidal, ¿no? Estos dos. Y en la cara, el recto anterior se nota aquí. En el siguiente gráfico vamos a ver el músculo piramidal. Y en la cara anterolateral tenemos los músculos, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso del abdomen, que también los vamos a ver. En la cara posterior tenemos los músculos lumbares, dorsolumbares, ¿no? Los principales, bueno, el psoas mayor, el menor cuando existe, a veces no hay, el cuadrado lumbar y el músculo ilíaco. La capa muscular de la pared superior, todos conocemos que es el diafragma, y vamos a ver de acuerdo a cada una de las paredes. Entonces, en la pared anterior vamos a ver dos músculos, ¿no? El recto anterior del abdomen, que es un músculo metamérico, ¿no? Tiene segmentos que viene del arco subcostal, el apéndice sifoides y llega hasta el pubis, ¿no? Dos a cada lado, no tiene aponeurosis propia, por si acaso, eso hay que recordarlo bastante. Y el segundo musculito es el músculo piramidal, ¿no? Pequeño, vestigial, en algunos se encuentran, en otros no, por si acaso. En esta imagen vamos a ver el recto anterior del abdomen envuelto por el estuche de los rectos, lo vamos a ver en un momento. ¿Ya? Y aquí, bueno, ya vemos un segmento cortado del recto anterior del abdomen dentro del estuche de los rectos. Se los voy a explicar en un momento. En la pared anterolateral tenemos tres músculos. El primero va a ser el oblicuo mayor, ya que tiene la dirección de las fibras en el sentido en el que uno mete las manos a los bolsillos, ¿no? De arriba afuera hacia, bueno, de arriba afuera hacia abajo hacia adentro, como metiendo las manos a los bolsillos. ¿Ya? Ese de ahí es el músculo recto, el oblicuo mayor. A ver, todavía no sale. Ya se demora. Ya, este de aquí, ¿no? Miren la dirección de las fibras. ¿Ya? Oblicuo mayor, ¿no? Esquemáticamente lo tenemos aquí, la dirección de las fibras como metiendo las manos al bolsillo. El músculo que se encuentra por debajo del oblicuo mayor es totalmente perpendicular a esas fibras. Es el oblicuo menor. Aquí está, perpendicular. Perpendicular a la dirección de las fibras del oblicuo mayor. Ese es el oblicuo menor, totalmente perpendicular. Y el que tiene las fibras totalmente transversales es el transverso del abdomen. ¿Ya? Tenemos tres músculos en la pared anterolateral, pero lo principal que tienen que notar aquí es, miren, la inserción de estos músculos. Son cada vez más abajo, excepto el transverso del abdomen, que deja un arco de regular tamaño en esta zona. Ahorita va a salir. ¿Ya?
Bueno, acá no se nota tanto, debería ser más alto este arco. Eso es importante porque nos deja una zona débil en la cara anterior-inferior de la pared del abdomen, que es propensa a la protrusión de algunas hernias, que vamos a ver ahora. Entonces, luego, vamos a ver que cada uno de estos músculos de la pared anterolateral, el oblicuo mayor, el menor y el transverso, tiene aponeurosis, que tienen dos capas, una capa superficial y una capa profunda. Y ellos se agrupan según la altura a nivel de la pared anterior del abdomen y envuelven al recto anterior del abdomen junto al piramidal, si es que lo encontramos. Más que todo, digamos, simplificaremos y digamos solamente al recto anterior del abdomen. Estas capas se envuelven al recto anterior del abdomen y forman lo que se denomina el estuche de los rectos. ¿Qué cosa es el estuche? Es una envoltura que envuelve al músculo recto anterior del abdomen y tiene diferente disposición o diferente conformación dependiendo de la altura, ¿no? Algunos lo clasifican en 2/3 superiores y tercio inferior, y otros lo clasifican en 3/4 superiores y 1/4 inferior, dependiendo del libro que lean. Cualquiera de los dos es válido. En Rouvier creo que le dice 3/4 1/4, Testud le dice 2/3 1/3. Cualquiera de los dos es válido, dependiendo de los trabajos que lean también. No hay que ser tan exquisitos para esto. Lo que sí tenemos que ver es la conformación de las capas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, aquí se los dejo escrito, ¿ya? Pero vamos a verlo aquí mejor. Entonces, miren, esta imagen de arriba es un corte dentro de los 2/3 superiores, o sea, a este nivel, ¿ya? Y esta imagen de abajo es un corte por debajo de este arco, o sea, en el tercio inferior, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ver si hacemos un corte a este nivel. Vamos a ver los tres músculos de la pared anterolateral, el recto anterior del abdomen, por debajo de ellos la fascia transversalis, que es la verde, y luego de eso el peritoneo. Entonces, les mencioné que cada uno de los músculos de la pared anterolateral del abdomen tiene dos capas, una capa superficial y una capa profunda, o díganle hoja anterior o hoja posterior, lo mismo, es lo mismo. El oblicuo externo, el oblicuo mayor tiene dos capas, el oblicuo menor tiene dos capas y el transverso tiene dos capas. Entonces, en los 2/3 superiores, la conformación del estuche de los rectos es 3-3, ¿ya? Tres capas van por delante, las tres superiores, por así decirlo, van por delante y las tres profundas van por debajo. ¿Quiénes son esas tres que van por delante? Las dos capas del oblicuo mayor, ¿no? Una, dos, y la capa superficial del oblicuo menor van por delante, 3. Y por detrás, ¿quién va? La hoja profunda del oblicuo menor junto con las otras dos del transverso. Entonces tenemos ahí 6 capas, ¿no? 3 por delante y 3 por detrás. Vamos a ver una capa gruesita por delante y también gruesa por detrás en el estuche de los rectos dentro de los 2/3 superiores, ¿ya? De la pared anterior del abdomen. Pero es muy diferente la conformación en el tercio inferior. Miren acá, si vemos en el tercio inferior, miren, las 6 capas, o sea, las 2 del oblicuo mayor, las 2 del oblicuo menor y las 2 del transverso están discurriendo por delante del músculo recto anterior del abdomen. Y por detrás, ¿qué queda? No queda capa fibrosa, solamente tenemos directamente la fascia transversales y luego sigue el peritoneo. Recuerden eso. Es muy diferente en los 2/3 superiores, que tenemos 3 capas por delante y 3 capas por detrás, y en el tercio inferior las 6 capas pasan por delante. Por detrás solamente nos dejan la fascia transversalis y luego el peritoneo. Ese cambio de conformación de las hojas aponeuróticas se logra ver en el cadáver, en las láminas, en donde ustedes estén revisando, y se denota aquí, miren, ¿no? Esa curva que se nota en la hoja posterior se conoce como el arco de Douglas, ¿ya? Entonces de aquí hacia arriba son 2/3 superiores, que sí tiene 3 hojas de la aponeurosis de los músculos de la pared anterolateral, y en la parte inferior no hay, ¿ya? Se nota al tacto una capa más gruesa en la parte superior, y en la parte inferior vamos a ver una capa mucho más delgada. Solamente vemos fascia transversalis y peritoneos, mucho más débil. Entonces tengan en claro eso, la conformación del estuche de los rectos. Siempre preguntan eso, por si acaso. ¿Cuál es la conformación del estuche de los rectos en los 2/3 superiores? En el tercio inferior, ¿no? Recuerden eso, por delante y por detrás. Arriba, 3-3. Abajo, las 6 por delante y por detrás solo nos queda la fascia transversalis. Entonces les mencioné que la inserción de los músculos de la pared anterolateral, más que todo del transverso, que viene de la cresta ilíaca, del ligamento inguinal, deja una zona como un salto desde el ligamento inguinal hacia el pubis,
acá, que luego se continúa con el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, que luego se delimita, se cruza con una línea que viene por la cresta pectínea y otra línea más que viene por el músculo psoas-ilíaco, y esto delimita un cuadrilátero. Este cuadrilátero se llama el cuadrilátero miopectíneo o cuadrilátero de Frouchot. Es una zona débil porque miren, tenemos una zona que no está cubierta por un componente aponeurótico. Solamente tenemos un componente músculo aponeurótico. Solamente tenemos aquí fascia transversal y isoperitoneo. Si hay una zona débil, ¿qué es lo que puede producir? Si hay un aumento de presión dentro de la cavidad abdominal, la cavidad peritoneal, se puede producir hernias, ¿no? O bueno, protrusiones abdominales, que son diferentes tipos. Ese es el límite del cuadrilátero miopectíneo de Frouchot. Siempre preguntan, ¿no?, en los bancos, hasta cuál es la zona débil o cuáles son los límites del agujero miopectíneo, ¿no? Ya saben, el arco del transverso, el músculo recto anterior, la cresta ilíaca y el músculo psoas-ilíaco. Esto nos delimita la zona débil donde aparecen, dependiendo de la división del ligamento inguinal, hernias inguinales o hernias femorales, cualquiera de las dos, ¿ya? Inguinofemorales, como lo mencionan en los libros. Aquí están los límites, por si acaso, ¿no? Entonces, para esto, avanzando, tenemos que ver el conducto inguinal, por así decirlo. Conducto inguinal, ¿qué cosa es? Es una zona de paso, ¿no? Este es un corte medio transversal que ahora lo vamos a ver. Es una zona de paso que se forma por el desarrollo embriológico, el descenso de las gónadas, los testículos en el varón y el ligamento redondo en las mujeres, que se forman dentro de la cavidad abdominal, descienden hacia, bueno, más que todo, voy a explicarlo en el varón más que todo, para que se entienda mejor. El testículo que se forma dentro de la cavidad abdominal tiene que salir hacia el escroto, ¿no?, la bolsa escrotal. Y en ese descenso, el testículo con su cordón atraviesa todas las capas de la pared antero-inferior del abdomen. Al atravesar esas capas, es envuelto por unas pequeñas capas que le deja cada una de las zonas que atraviesa, ¿no? Y además deja una zona débil, porque le ha hecho como que algo así como un huequito. Pongámoslo de esa forma. Entonces, el conducto inguinal es una zona de paso, recuerden así, formado por el desarrollo embriológico. ¿Qué contiene? Son diferentes cosas tanto en el varón como en la mujer. En el varón contiene el cordón espermático, y en las mujeres el ligamento redondo. Entonces, ¿qué componentes tenemos que estudiar acá en el conducto inguinal? Tenemos dos anillos, un anillo profundo, un anillo superficial. Tenemos 4 paredes, es como un cuarto, ¿no? Tiene un techo, un piso, una pared anterior, una pared posterior, ¿no?, así como este cuarto. Y el contenido vamos a verlo después, que tiene capas, todo esto. Entonces, los anillos son lo primero que tenemos que revisar. Tenemos un anillo superficial que se abre dentro de la aponeurosis del oblicuo mayor y un anillo profundo que se abre en el músculo transverso del abdomen. Ahora lo vamos a ver. Entonces, esta es una imagen donde vemos la capa profunda del conducto inguinal. Sería la pared posterior, ¿no? Esta es la fascia transversalis, que es la pared posterior. En esta vemos el músculo transverso del abdomen dándole el techo. Este es el techo, el arco del transverso, ¿no? La pared inferior, el ligamento inguinal, ¿no? Y la pared anterior, la que está tapando todo, la pared del músculo oblicuo mayor, la aponeurosis del oblicuo mayor. Ahorita vamos a ver un mejor gráfico, ¿ya? Entonces acá está. Esta es la pared posterior primero, la fascia transversalis. La pared posterior, fascia transversalis, y la pared inferior, el ligamento inguinal. Después vamos a seguir viendo eso. Tiene dos anillos, un anillo superficial, que lo vemos aquí, que se abre en la aponeurosis del oblicuo mayor, ¿ya? Inclusive las fibras tienen diferente disposición, ¿no? Les dicen pilares, un pilar medial y un pilar lateral, y la zona de confluencia de los pilares se conocen como fibras arciformes. Y eso lo vemos acá, ¿no? Este es del otro lado, del lado derecho. Esta es la aponeurosis del oblicuo mayor. Miren la dirección de las fibras. Aquí está el tubérculo del pubis. Esta es la zona media, la línea media, por así decirlo. La aponeurosis del oblicuo mayor se abre. Y por aquí está el anillo superficial.
Entonces el anillo superficial está en la aponeurose cervical mayor. Y el anillo profundo está dado en el músculo transverso del abdomen, ¿no? Algunos mencionan que hay un engrosamiento en esa zona, tiene como que un esfínter y una cosa, pero ya es algo un poco más complejo. No nos sirve profundizar tanto en esto. Estudios anatómicos ya profundos. Hay ligamentos accesorios que nos apoyan y refuerzan la zona del conducto inguinal. Sabemos que es una zona débil, pero la naturaleza es sabia y nos ha dado algunos ligamentos que refuerzan esto. Pero a pesar de reforzarlo, en algunos casos falla, dependiendo de la persona, ¿no? Algunos tienen mal tejido, otros un poco más laxo. Tenemos, miren, el músculo recto anterior del abdomen, dentro de su inserción en el pubis, tiene unas fibras un poco engrosadas en la parte lateral. ¿Cómo se llama este ligamento? El ligamento de Henle, ¿no? Son reparos con nombre propio que se utilizan más que todo en cirugía. En anatomía creo que ya, según la nómina internacional, han asesinado a todos los epónimos, pero la gente lo sigue usando, así que no hay ningún problema. Otro ligamento accesorio importante que se utiliza en cirugía, si vemos aquí el ligamento inguinal, ¿no?, que viene de la espina ilíaca anterior superior a la espina del pubis, observen esta cantidad de fibras que antes de llegar a la inserción del pubis se reflejan y se dirigen hacia la zona de la cresta pectínea, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? El ligamento lacunar o ligamento de Jim-Bernard. El ligamento lacunar o ligamento de Jim-Bernard. Interesante. Aquí lo vemos también de nuevo. Aquí está el ligamento inguinal y vemos esta cantidad de fibras que se refleja hacia la cresta pectínea, ¿no? Ligamento de Jim-Bernard, ¿no? Un cirujano inglés de la época de 1800, finales de 1800. Importante en algunas reparaciones de hernias, técnicas abiertas, por así decirlo. Ya. Entonces, hay un triángulo importante en esta zona que nos va a delimitar luego cuando estudiemos hernias, dos zonas por las que protruyen las hernias, ¿no? Y las clasificamos de acuerdo a la zona por donde protruyen, ¿no? Las hernias directas o las indirectas. ¿Cuál es este triángulo que nos sirve bastante? El triángulo de Hesselbach, este de aquí. ¿Ya? ¿Cuáles son los límites del triángulo de Hesselbach? Y esto siempre lo preguntan, ¿no? El límite medial es el borde externo del músculo recto anterior. El límite lateral, por así decirlo, es el ligamento inguinal. Y el límite lateral superior es la arteria epigástrica inferior, ¿no?, que es rama de la ilíaca externa. Este es el triángulo de Hesselbach. Si nosotros hacemos nuestras proyecciones, más o menos sobre esta zona se encuentra el anillo superficial y por aquí protruyen las hernias inguinales directas, por dentro del triángulo o por dentro de la arteria epigástrica inferior. Siempre viene esa pregunta, por si acaso. ¿Cuáles son las hernias que protruyen por el triángulo de Hesselbach? O las que protruyen por dentro de la arteria epigástrica inferior, hernias directas, ¿no? Las que protruyen por fuera, las hernias indirectas. Entonces, el contenido del conducto inguinal en el varón es el cordón espermático, que tiene un montón de componentes que ahora les vamos a ver. En las mujeres es el ligamento redondo, también tiene sus capas, tiene una arteria pequeña que le da cierta irrigación, pero no tiene mucho mayor componente, que es más que todo funcional, ¿no? Porque uno repara una hernia en mujeres, pueden ligar el ligamento redondo, si están apurados lo cortan nomás, se lo bajan, no hay ningún problema. No deberían, ¿no?, pero lo hacen. Ya, en cambio en el varón sí hay que tener más cuidado. Entonces tenemos que el cordón espermático, ¿qué tiene? Tiene 3 fascias, tiene 3 arterias, tiene 3 venas, tiene 3 nervios, tiene también linfáticos y obviamente el conducto deferente, que es parte de las vías seminales, ¿no? Entonces, por aquí creo que sale en español. Entonces, lo primero, las capas del cordón espermático. El cordón, al descender, les dije, y atravesar la pared anterolateral del abdomen, cada uno de los músculos aquí le envía una capa, ¿no?, por así decirlo. Y esas son las que forman estas 3 fascias.
una fascia espermática externa, una fascia cremastérica o el músculo cremaster y una fascia espermática interna. Siempre preguntan de dónde proviene cada una de estas fascias, ¿no? La fascia espermática externa sería esta blanquita, ¿de dónde proviene? Del músculo o de la aponeurosis del oblicuo mayor, ¿no? Y aquí ya está escrito. El músculo cremaster, ¿de dónde proviene? Aquí está el músculo cremaster, del músculo oblicuo menor, ¿sí, no? O oblicuo interno. Y la fascia espermática interna proviene de la fascia transversalis, ya recuerden eso. El músculo transverso no da ningún componente porque recuerden que la inserción era un poco más alta, entonces por esta zona no tenemos músculo transverso del abdomen. ¿No? Recuerden eso. Entonces la fascia espermática interna está dada por la fascia transversalis. Esto siempre preguntan de cajón en lo que corresponde a conducto inguinal. Ya. Esas son las capas. Ahora dentro de los componentes tenemos 3 arterias. Eso sí lo vemos acá. Y ahorita las vamos a ver en una foto de disecciones. Se las menciono así rápidamente. La arteria espermática, ¿no? Que es la principal, que es rama de la aorta. Preguntan también de dónde son ramas, por si acaso. ¿Ya? La espermática, que viene de la aorta. Se pueden encontrar, se pueden ver, se pueden disecar, por si acaso. La rama funicular o cremastérica, que es rama de la epigástrica inferior. ¿Ya? Y la deferencial, que viene de la vesical inferior. Esta también se llega a ver. Es un poco más difícil de encontrar, pero se llega a ver. Creo que en las fotos no la he puesto. Tenemos 3 venas también, uno que es el plexo pampiniforme, que luego va a dar origen a las venas espermáticas, tanto derecha como izquierda, a cada lado, ¿no? Y cada una tiene una desembocadura diferente. Recuerden que las venas espermáticas en el lado derecho drena en la vena cava inferior y en el lado izquierdo drena en la vena renal izquierda. Eso sí, es diferente, recuerden. ¿Ya? Tiene 3 nervios también dentro de la zona. El primero, bueno, este no está, por así decirlo, dentro del cordón espermático, pero es importante que lo sepan. Es el nervio iliohipogástrico, que antiguamente le decían abdómino genital mayor, es rama de R1, de L1. No entra al conducto inguinal, pero se encuentra en la zona, un poco más arriba. Ahora vamos a ver la foto de la disección. Es importante porque siempre se lo vuelan, dejan al paciente sin sensibilidad. Y después el paciente no siento acá, o a veces lo anudan también con la malla y junto con el queda doliendo, con dolor crónico, tiene que estar infiltrando al paciente, todo por no separarlo un poquito, ¿no? Luego tenemos los otros nervios que sí son los que están dentro del cordón espermático, el hilo inguinal, o también llamado abdómino genital menor antiguamente, también que es rama de L1. Luego tenemos la rama genital del génito crural, este viene por detrás del cordón espermático, lo vamos a ver. Ya viene de L1 L2, más que todo para el cremaster, y unos ramos simpáticos que van junto con los vasos sanguíneos. Este sí no lo he llegado a ver nunca, por si acaso. Los otros sí. ¿Ya? Ahora en un esquema, en un corte transversal, aquí ya se lo menciono de nuevo. ¿Ya? Más que todo vamos a ver los nerviecitos adelante. El nervio génito, pero el hilo inguinal lo vamos a ver por delante del cordón. La rama genital del génito crural está por detrás del cordón junto con los vasos cremastéricos, ya por si acaso. Y todo el demás contenido de las 3 arterias, el conducto deferente, los vasitos, están ya centrales, ¿no? A ver, acá hay una foto de una disección. Esto creo que no está ahí, así que estén atentos. Entonces, ya, si no se orientan bien, estos son los vasos femorales. Aquí está el ligamento inguinal, ¿no? Aquí está el ligamento inguinal, aquí está el anillo superficial del conducto inguinal, y esto de aquí correspondería a lo que es el cordón espermático. Aquí, pucha, creo que lo han mordido, no sé por qué está tan feo. Ya, han cortado la pared anterior del conducto inguinal. Al cortar la pared anterior del conducto inguinal, ¿no?, a través del anillo superficial, ahí nomás salta el nervio ilioinguinal, ¿ya?, que va por delante del cordón espermático. Recuerden ese corte transversal del esquema anterior, está por delante del cordón. Este es el nervio ilioinguinal, ¿no? Recuerden. Entonces seguimos disecando, abrimos más esa pared, ¿no? Acá está el cordón espermático, el nervio ilioinguinal, y por arriba encontramos el hilo hipogástrico. Este recuerden que no está dentro del conducto inguinal, ya no es componente del cordón espermático, pero es importante que lo sepan, que pasa por ahí. En el momento de colocar su malla no lo vayan a ligar. Bueno, en el peor de los casos lo queman, pues, ¿sí? Lo dejan sin sensibilidad, pero no con dolor, ¿no? Recuerden eso. Cordón espermático, por delante el nervio ilioinguinal,
Ya si quieren también lo queman, pero dejan con parálisis del cremaster. ¿Ya? Seguimos disecando, miren, la fascia espermática externa, se nota ahí bonito que la hemos abierto. Y por aquí se notan unas fibras musculares, que son las del músculo cremaster, ¿no? Estamos avanzando y profundizando dentro del cordón espermático. Ahí está, acá se ve más bonito, miren, marroncito. Ahí se ve, ¿ya? ¿Ven? El cremaster. Está separándose. Y por aquí sería la fascia espermática interna. Si nosotros agarramos el cordón espermático, lo movemos hacia un lado, vamos a ver en la cara posterior que está discurriendo, ¿qué cosa? Uno de los vasos dentro del cordón que les mencioné. Estos son los ramos, las arterias, bueno, y la vena funicular o cremastérica, que son ramas de la ilíaca externa. Ilíaca externa. Estos son los vasos cremastéricos. Jalan el cordón para un lado y lo van a ver ahí. Junto con la rama genital del nervio genitocrural. Se puede llegar a ver, se diseca. Tanto en el cadáver como en el vivo, por si acaso. ¿No? Solamente está por detrás. Recuerden, por delante el nervio inguinal, por detrás la rama genital del genitocrural con los vasos cremastéricos o funiculares. Y aquí se ve el nacimiento de los vasos, de las arterias y la vena epigástrica inferior, ¿no? Recuerden eso. Se puede llegar a ver. Y ya una vez que nos adentramos más, llegamos a ver el conducto deferente, ¿no? Un poquito gruesito. Tiene la textura de como que un fideo, ¿no? Un poquito grueso. Y si los limpiamos mejor, vemos la arteria testicular, conducto deferente, por ahí algunos vasitos, reflexo pampiniforme. Acá he pintado uno nomás, pero en realidad son varios. ¿Ya? Recuerden eso, se logra llegar a disecar, tanto en el vivo como en el cadáver. Ahora, si nosotros vemos la pared anterior del abdomen desde atrás, ¿cómo les puedo explicar esto? Ya, este es un esquema nomás, es la pared anterior del abdomen pero vista desde atrás. Imagínense que su cara está en la columna, en los cuerpos vertebrales, ¿ya? Y está mirando hacia adelante. Estamos viendo la pared anterior del abdomen pero desde atrás. Y vamos a ver ciertos relieves. Esta zona va a ser el ombligo, pero visto por detrás. Hay pliegues que se remarcan. Desde el ombligo hacia abajo vamos a ver un pliegue umbilical medio, ¿no? Otro pliegue umbilical medial y un pliegue umbilical lateral, ¿ya? Y eso delimita ciertas fosas, la fosa supravesical, la fosa inguinal media, la fosa inguinal lateral, ¿no? Y esta zona es importante porque por ahí vamos a encontrar el anillo, el anillo profundo, ¿ya? Y son zonas que ahorita vamos a ver, importantes. Entonces, mejor esta, ya, mucho más bonito. Entonces, esto, ¿qué cosa es? Estamos viendo desde arriba y desde adentro. Estos son los vasos ilíacos que están yéndose hacia el miembro inferior. Este es el conducto deferente que está ingresando el anillo profundo. Estos son los vasos testiculares que están ingresando al anillo profundo para entrar al cordón espermático y salir hacia la bolsa escrotal. ¿Ya? Y por aquí tenemos el nervio femoral, la rama femoral del femorocutáneo, el femorocutáneo lateral, todo esto. Entonces, esto es importante porque en el momento en el que uno opera esta zona por vía laparoscópica, ponemos puntos o ponemos algunos dispositivos que se llaman tacers o como unas tachuelas de metal o reabsorbibles, pero tenemos zonas de reparo por donde tenemos que colocarles, ¿ya? No las colocamos en cualquier lugar. Hay un triángulo que se llama el triángulo de Doom o triángulo de las desdichas, que está delimitado por ¿quién? Por el conducto deferente y los vasos testiculares, ¿ya? No sé si tienen un poquito de visión, vamos a ver aquí un triangulito, ¿no? Ya por acá lo cierran ustedes. Ese triángulo es importante porque el contenido, ¿cuál es? Los vasos femorales. Obviamente aquí a uno nadie se le va a ocurrir poner un punto, ni un tacker, ni manipularlo mucho porque perforamos estos vasos y obtenemos una hemorragia cataclísmica. Aquí está en esquema, ¿no? Lo mismo. Conducto deferente, vasos testiculares, el contenido, los vasos ilíacos externos, por si acaso, ¿no? Hay otro triángulo, el primero es el triángulo de Doom o triángulo de las desdichas, y hay otro triángulo que es el triángulo del dolor. Este ya es un poco más imaginario porque yo también no lo veo medio triángulo, siempre lo he dicho.
ya que está delimitado por ¿quién? Por los vasos testiculares y por el ligamento inguinal, cubierto por detrás por el tracto iliopúbico, que se le menciona así, ¿no? Esto de aquí. Aquí también hay un triángulo aparentemente, con una geometría no euclidiana de esas, ¿no? Por si acaso. En teoría, aquí hay un triangulito, ¿no? Este triángulo se conoce como el triángulo del dolor. Si nosotros ponemos un punto, un tacker, manipulamos esta zona, lo más probable es que esté colocado encima de uno de estos nervios y dejamos al paciente con un dolor crónico de por vida. Por si acaso, hay dos triángulos en esta zona. ¿Ya? Es una pared anterior vista desde atrás, una vista posterior de la pared anterior del abdomen. Un poquito de imaginación. Entonces, solamente para que sepan, esta zona es importante recordarla. ¿Por qué? Porque a este nivel tenemos las protrusiones abdominales, ¿no? O hernias. La definición de una hernia es la protrusión de un elemento no intraabdominal, porque hay hernias también fuera del abdomen, hay hernias cerebrales, no solamente es del abdomen. Entonces, hernia, por así decirlo, es la protrusión de un elemento de una cavidad a través de un orificio anatómicamente constituido, un orificio natural, por así decirlo, ¿no? Hay hernias inguinales, hernias lumbares, perineales, femorales, ciáticas, un montón, cerebrales, ¿no? Y en esta zona, en las inguinales o inguinofemorales también vamos a ver que tienen su clasificación directa e indirecta. Esto ya les corresponde a su clase de cirugía, ¿no? El examen físico, de acuerdo a la semiología antigua, tenemos varias maniobras que nos permiten diferenciar si la hernia es directa o indirecta, dependiendo de por dónde protruya el saco, ¿no? Si sale directamente por el anillo superficial o si sale por el anillo profundo, recorre todo el conducto y sale de nuevo al anillo superficial, ¿no? Hernia directa o indirecta. Sigamos. Aparte de la zona débil que habíamos visto, delimitada por el cuadrilátero de Frouchot, el orificio miopectíneo, también llamado, teníamos que por esa zona estaban la zona inguinal y la zona femoral. Entonces ahora nos corresponde hablar un poquito, esto ya más que todo miembro inferior un poquito, pero es importante que lo sepan. Ya es el conducto femoral, también es un orificio natural, por donde protruyen contenido a veces, ¿no? Más que todo en las mujeres. Entonces tenemos, miren, acá hay una zona, un orificio, ¿ya? Que está aparentemente cubierto por los vasos ilíacos, un poquito de grasa preperitoneal o a veces un ganglio linfático, pero en algunos no tienen este componente o se moviliza y queda un orificio permeable. ¿Cómo se llama? Conducto femoral, infundíbulo o conducto femoral. Esto puede ser una zona un poco riesgosa. ¿Por qué? Porque puede producir hernias femorales y estas son las que se complican más, inclusive que las inguinales, ¿no? Aquí, por ejemplo, una hernia femoral en una disección aparentemente asintomática, nunca le dio síntomas, solamente es grasa preperitoneal.